Buenas tardes. Les vamos a contar un poquito. Hace 15 años aproximadamente me llamó mi jefe en ese momento para integrarme al Ministerio de Educación de la Nación, y el primer desafío que tuvimos fue traer la prueba PISA al país, que estos últimos tiempos ha estado bastante en los medios, y los resultados que tuvimos no son demasiado diferentes a los que obtuvimos, digamos, en las últimas mediciones, pero sí han cambiado bastante el posicionamiento relativo que tiene el país en el curso de este tiempo. Los desafíos siguen siendo bastante parecidos, siguen siendo los mismos, y acá nos hemos atrevido a presentar la información de una manera que puede resultar interesante para poner en perspectiva dónde está ubicado nuestro país y cuál es la naturaleza del desafío con respecto al resto del mundo, y clasificado por la región donde estamos situados. Ustedes pueden ver que a la derecha hay un grupo de países que claramente está por arriba de los, bastante lejos, digamos, por arriba del promedio, y bastante homogéneo en cuanto al tipo de comportamiento, y sin embargo tenemos otros grupos de países situados, digamos, Latinoamérica, que es la primera barra, más a la izquierda con respecto a los resultados y a la distancia que tenemos con respecto al resto del mundo, y después tenemos otros dos grupos de países que dependen que estén adentro o no de la Organización de Cooperación para el Desarrollo, tienen una relativa variabilidad. Ustedes pueden ver en el bloque del medio hay un grupo grande de países que pueden tener o resultados muy buenos o resultados bastante malos, y que en realidad nos brinda un primer indicio con respecto a que da la sensación de que hay regiones del mundo que estamos más complicadas o con más problemas, pero después hay una cierta variabilidad en los resultados. Pero independiente de cuál sea la posición de Argentina en este primer bloque de la izquierda, la realidad es que estamos en un bloque que es diferente a donde se están moviendo, digamos, el grupo del primer mundo. En términos de lo que nos ha sucedido recientemente, digamos, acá parece que no hubiéramos llegado ni siquiera cerca de la final, digamos, del Mundial si nos hubiera tocado jugarlo, digamos, en términos de educación. Y los datos de este tipo, que nos permiten medirnos en circunstancias relativas, nos muestran, por ejemplo, que es bastante claro que hay cuestiones de equidad, que la calidad tiende a ser inequitativa, que Argentina desafortunadamente está situada más a la izquierda en cuanto a la distribución de las habilidades de los alumnos, que los países que les va mejor en general tienden a ser más homogéneos, son más paradas, digamos, las distribuciones, y están situados a la derecha, de tal manera que más allá de la distribución todos los alumnos están consiguiendo un cierto nivel de educación que les permite moverse, y donde tenemos otros ejemplos, por supuesto siempre hay peores, por suerte, que nos permiten, digamos, mirar y aprender, que tienen otros grados de concentración, y la distribución de calidad está situada más a la izquierda. Y este tipo de evaluaciones, cuando uno intenta mirar más allá del shock y de lo duro y de lo difícil, la idea es tratar de ver qué aprendemos de ahí para tratar de salir y mirar hacia adelante. Entonces, un primer tema fue el de la distribución. Un segundo tema tiene que ver con el tema de la inversión en educación inicial, la importancia del preescolar, la importancia del jardín de infantes, que no es totalmente determinístico, pero la realidad es que estas barritas muestran los cuadrados. El primer cuadrado, el de abajo, tiene que ver con haber tenido solamente un año de educación inicial, el redondel del medio, el azul, con haber tenido 2, y los que están en el triangulito con los que han tenido 3. Independientemente de cuál sea el nivel de ingreso del país o la zona del mundo donde esté localizado, la realidad es que nos muestra que claramente el tener más años de educación inicial está relacionado, digamos, con mejores resultados a posterior, digamos, durante la vida, digamos, durante la juventud y, digamos, durante la vida adulta. Y este círculo o esta conexión se termina de construir durante la vida adulta, porque ya recién vimos, mientras más años de educación inicial, mejor resultado después en la prueba PISA, que es a los 15 años, y esto muestra la relación entre el puntaje promedio de PISA, que es a los 15 años, con respecto al puntaje promedio en una prueba para adultos de la población de 16 a 24 años. O sea, que esto es lo que en la jerga se llama el aprendizaje fomenta aprendizaje, es decir, en la medida que vayamos invirtiendo mejor, eso se va reforzando como un proceso que se sostiene a lo largo de todo el ciclo de vida, y que nos exige prestar atención a la calidad de la educación que estamos brindando desde el primer momento de la vida de nuestros niños. Y una de las cosas que aparece enseguida cuando uno mira estos resultados es hasta dónde nos tenemos que preocupar
por el tema de los gastos y hasta donde que uno de los primeros argumentos es que en términos del producto, bueno, los países en desarrollo invierten en otro nivel, entonces como invierten en un nivel mucho más alto, también tienen resultados más altos porque esto debe ser así. Ya muchos estudios habían mostrado que esto no es así. Y acá, sin complicaciones, en realidad tomamos esto es sobre los datos nuestros, sobre los datos de Argentina. La onda del 2003 de PISA no participamos. La realidad es que la línea verde es nuestro gasto en educación, más allá de alguna variante de algún número que en función de alguna corrección. La realidad es que el gasto en educación ha crecido por suerte. Hay una ley de financiamiento educativo que ha impuesto un cierto nivel de inversión en términos de educación, que ha llevado el gasto en educación a un nivel en términos del producto de alrededor del 6%. Sin embargo, nuestros resultados, digamos, en la prueba esta PISA, no han mejorado, sino que sería un país que tiene los resultados, para decir más allá de alguna cuestión puntual, desde el punto de vista más técnico, no tiene ningún cambio que sea estadísticamente significativo frente a un gasto que sí se ha expandido en forma importante. Y en el mundo y en relación al gasto, los datos muestran que en realidad el gasto no predice toda, cuestión que ya algunos habían, digamos, mostrado, y muestran claramente que para los mismos niveles de gasto, si ustedes pueden ver, hay distintos niveles de rendimiento. Es decir, que no es absolutamente predictor, digamos, del nivel de rendimiento, cuánto se invierte. Entonces, obviamente, tenemos preguntas para hacernos. Uno se hace las primeras preguntas más agregadas y después va viendo, entonces a lo mejor me tengo que preguntar el cómo, cuánto es en recomposición de salarios, cuánto tiene que ver con la inversión en otros aspectos. Y después entran a aparecernos este tipo de cuestiones que uno en el medio de los diagnósticos que hace con respecto al funcionamiento del sistema educativo y que varios países lo compartimos, que es la autocomplacencia de que entramos a mirar si la prueba mide las habilidades y es apropiada para el país y todas las demás cuestiones, bueno, decimos, bueno, el nivel del gasto, el nivel de gasto parece no ser. Después hay otro tema que tiene que ver, bueno, estamos incluyendo, que está bien que incluyamos más chicos y que se haya expandido la escolarización, pero los resultados que también vimos a raíz en los años muestran que hay otros países que han hecho un esfuerzo mayor en términos de inclusión, porque ustedes pueden ver que en varios países las barras que se van desplazando a la derecha del mismo color son más altas, y sin embargo los resultados han mejorado. Entonces están teniendo más población adentro del sistema y da la sensación que por lo menos como respuesta rápida el tema de la inclusión no parece ser la respuesta. Y nosotros creemos, y es la convicción que hay con respecto al tema de los datos y hasta dónde nos puede utilizar y ayudarnos a entender los problemas, por lo menos en una mirada global, es que creemos que hay una pieza que falta en esta historia. Y la pieza esta que falta en esta historia tiene que ver con la capacidad que tengamos de hacer sentido de la lectura de los datos, de que los datos se transformen en una lectura global o comprensiva, y por eso les voy a contar una fábula cortita. Como economista, las fábulas que uno puede contar o la capacidad de contar cuentos es bastante limitada, así que esta fábula tiene que ver y está en un poema y hay distintos que se adjudican, digamos, cuál es el origen de la fábula, pero la realidad cuenta la historia que hay 6 hombres ciegos, que esos hombres ciegos van y tocan el elefante y que dependiendo de dónde toquen el elefante es cuál la sensación que tienen de lo que es el elefante. Entonces, dependiendo si tocan la trompa, la descripción de lo que es el elefante es una, si tocan la cola es otra, si tocan el cuerno es otra diferente. Y esto tiene que ver con el tema de integrar los distintos indicadores que nos pueden ayudar o los distintos datos para tener una visión global de cuál es el funcionamiento de lo que está pasando en la educación y qué podemos hacer para mejorarla, que es lo que a todos nos interesa en términos de los resultados. Y en ese sentido, creo que el tema de la tecnología es un tema que está, digamos, presente, que es un tema que lo tenemos que aprovechar en nuestro favor y que nos puede ayudar mucho en términos de tratar de entender y ayudar a que los datos sean utilizables. Y las nuevas tecnologías son una parte de las cuestiones que uno puede ayudar, digamos, a que nos sirvan de apoyatura. Entonces, hay un primer dato con que repartir equipamiento no implica un buen aprovechamiento. Una primera reacción que uno tiene es, bueno, tratemos que la tecnología se haga más masiva y con eso lo solucionamos. Los resultados preliminares que tiene la ciudad sobre los temas de las evaluaciones internacionales de alfabetización digital
muestra que en un grupo de 21 países, la ciudad de Buenos Aires está, digamos, en los últimos puestos, que nuestros estudiantes están teniendo dificultades con respecto a lecturas simples de situaciones como este ejercicio, donde tienen que buscar, digamos, en la web a través del utilización de palabras claves y tienen otros problemas que son más básicos, como a veces confundir el uso del Facebook con el Twitter y con el mail y cómo comportarse. Y sabemos también de que las habilidades sociales y emocionales son importantes, digamos, para que funcione y que tenemos que tratar de ver y trabajar con este tipo de aspectos. O sea, que hay aspectos de la educación que podemos trabajar y que no tienen que ver solamente con recolectar el dato, sino con utilizar estos nuevos elementos o estas nuevas formas. Y estas son las herramientas que tenemos. Podemos medir la calidad y la tenemos que medir. Y entre los elementos y donde nos apoyamos con la tecnología, que es pasar de sistemas de agregados, es generar sistemas de información, de alerta temprana y que nos involucremos todos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, donde detectemos cuándo los chicos empiezan a faltar a la escuela, que podamos avisarles a los padres, a los alumnos, y eso solamente se puede hacer montado a través de sistemas de gestión de información que ayuden a proveer eso. Hay otro aspecto clave que tiene que ver con el tema de difusión de información por el tipo de actor, de tal manera que todos tengamos la voz y el compromiso de participar, y esto implica pensar en cómo puede usar cada uno y en cómo moldear la información para ese mensaje. El ejemplo más claro de esto es el de Einstein, cuando le piden explicar la ley de relatividad en un grupo de población que tiene un nivel educativo, digamos, no demasiado alto, y en vez de escribir fórmulas en el pizarrón o tratar de explicar, como eventualmente haría en una casa de estudios, lo que hace es, dice, estar 2 horas con una mujer que es muy linda es estar como 10 minutos, y estar 2 horas sentados arriba de una estufa en llamas es como estar 2 horas. Entonces con esa es la explicación bastante más sencilla de la ley de relatividad. Es el mismo desafío que tenemos los que trabajamos con datos en tratar de hacer que la difusión de información llegue a los que estamos involucrados, a los papás, a los directores y a los que somos sociedad civil, para poder hacer algo en términos de la información. Y esto implica darle datos a la familia para la toma de decisiones, esto implica salir de la usanza de viejas cuestiones en papel, publicadas, de como tenemos este mapa, digamos, del pasado, a pensar en un observatorio interactivo de datos, donde los que nos podamos ir, podamos una web, como pasa actualmente, y podamos mirar qué pasa, en este caso en la ciudad de Buenos Aires y en las comunas, y próximamente la misma información con el país, porque los papás tenemos derecho, digamos, a estar informados. El utilizar la tecnología al servicio de la gestión, es decir, no la tecnología per se o en la máquina, sino que tenga que ver con facilitar, digamos, a nuestro poner a disposición elementos que sirvan como el elefante nuestro, Astor, que tenemos para que las escuelas puedan simular y trabajar con información a nivel de la escuela. Es el facilitar sistemas de gestión de matrícula, el facilitar sistemas de gestión de matrícula a nivel agregado y a nivel individual. Es tratar que los directores y equipos directivos vean la información y los indicadores y puedan pensar hasta dónde están bien, hasta dónde están mal, sepamos todos qué sentido tiene. Y es tratar de integrar todo de alguna manera en algo que está muy presente y que creo que es uno de los puntos que, por más odiosos que seamos los economistas, la OECD hace 3 meses publicó un reporte donde muestra claramente que por primera vez en la historia de la humanidad, más del 50% del ingreso en el mundo se genera a través del conocimiento. Es decir, que la educación, más que nunca, más allá de la propiedad de capital, de las propiedades de tierra, de todo, es el factor que explica el bienestar de los países. A nivel individual, los datos son contundentes en mostrar que la probabilidad de que una persona, cuando termina el nivel secundario, participe más políticamente, tenga mejores niveles de ingreso, tenga empleo, es casi 2 veces o más de 2 veces, dependiendo del país, superior a aquella que no terminó el nivel medio, que tiene más posibilidad de participar en la vida civil y política. Son datos contundentes que muestran que no son solamente un dato agregado a nivel de dato de sociedad como un todo, sino que cambia para cada uno de los individuos. Y acá, digamos, esta imagen, digamos, tiene que ver con una situación que sí me toca en lo personal. Cuando veo esa foto pienso en mi padre viene de un ámbito rural.
A los 8 años empezó el colegio primario, en algunas escuelas rurales multigrado, con el tiempo se desplazó a la ciudad, pudo terminar la escuela secundaria haciendo el servicio militar, es el único de la familia que terminó el nivel medio, el único que terminó el nivel universitario de los 8 hermanos, y es el que después, cuando terminó y logrando terminar, y se ocupó que muchos de los sobrinos terminaran, los 4 hijos por supuesto, porque no teníamos ninguna opción. Hace 3 años me acompañó a recibir mi título de doctorado, digamos, en una de las escuelas de política pública entre las primeras 5 en el mundo. Y cuando lo veo, pienso en eso y digo, cuando veo el niño yendo hacia la escuela, no puedo dejar de pensar que no podemos decirle que no tiene la esperanza o la expectativa de poder pensar en un futuro mejor, sobre todo cuando hay datos tan contundentes y que el servicio de uno es en función de eso. Andreas Schleicher dijo hace 4 o 5 meses, que es la persona que está encargada de PISA y uno de los grandes referentes en el mundo educativo, que el cambio está ahí, que el alcance de mejorar la calidad de vida está para los que sean rápidos en adaptarse, lentos para quejarse y abiertos al cambio. Pero la verdad que Domingo Faustino Sarmiento lo dijo en 1849, que en realidad hay que querer lo que se desea, que las convicciones tienen que ser firmes y que él no veía que sea firme, que solamente mirando la extensión de la herida y teniendo un diagnóstico sin ningún tipo de pruritos con respecto a cuál fuera digamos, la extensión del mal, solamente cuando la construcción, digamos, de las convicciones fuera a partir de ese conocimiento, era que todas las soluciones podían ser fáciles y valederas. Entonces, como hace ya casi 200 años alguien bien nuestro propuso, creo que nosotros, usando los datos y la tecnología, podemos tratar de hacer de que ese camino, digamos, hacia esa escuela se convierta, digamos, en algo que se transforme en un futuro mejor y en una mejor calidad de vida para ese niño como familia y para todo el resto de la sociedad. Muchas gracias.